Egipto, un país con una riqueza arqueológica incomparable, es una fuente inagotable de tesoros que nos permiten vislumbrar el glorioso pasado de una civilización antigua. Debajo de las vastas arenas del desierto, yacen secretos enterrados durante milenios, esperando ser descubiertos. Este país ha cautivado la imaginación de exploradores y científicos por siglos, y cada descubrimiento no hace más que avivar la llama de la curiosidad. Han pasado más de 2000 años desde la muerte de Cleopatra, la última faraona de Egipto. Pero, a pesar de su enorme legado, hay algo que sigue siendo un misterio: ¿dónde está su tumba? Hasta el día de hoy, la tumba de Cleopatra sigue sin ser encontrada. ¿Por qué ha sido tan difícil hallarla? Y, lo más importante, ¿qué podría revelarnos si finalmente es descubierta? Historia. Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, una mujer cuyo nombre evoca poder, seducción y tragedia. Nacida en el año 69 a.C. en la poderosa dinastía ptolemaica, Cleopatra ascendió al trono en un mundo dominado por hombres, pero su inteligencia y astucia política la convirtieron en una figura histórica que desafió las reglas del juego. Cleopatra no solo era conocida por su belleza, sino por su brillantez estratégica. Hablaba varios idiomas, era una erudita de la filosofía y la ciencia, y sabía cómo usar la política en su favor. Su ambición de preservar la independencia de Egipto la llevó a formar alianzas con dos de los hombres más poderosos de Roma, Julio César y, más tarde, Marco Antonio. Con Julio César, Cleopatra aseguró su lugar en la historia, llegando a Roma como una reina extranjera pero cautivadora. Tras su muerte, ella encontró en Marco Antonio a su nuevo aliado, con quien compartió no solo una intensa relación amorosa, sino una peligrosa apuesta por el control del Mediterráneo. Pero su ambición la colocó en el centro de una tormenta política. Cuando Octavio, el futuro emperador Augusto, decidió que no habría lugar para Cleopatra en su visión del nuevo orden romano, la guerra fue inevitable. En la batalla de Actium, las fuerzas de Cleopatra y Marco Antonio fueron derrotadas, marcando el fin de su lucha por el poder. Tras la derrota, Cleopatra eligió su propio destino. En el año 30 a.C., se dice que se quitó la vida, aunque su muerte sigue rodeada de misterio. ¿Fue por el veneno de una serpiente, como dicen las leyendas, o por otro medio? Lo cierto es que con su muerte, llegó también el fin de una era. Egipto se convirtió en una provincia romana y Cleopatra pasó a la historia como la última gran reina de Egipto. Según las crónicas antiguas, fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba majestuosa, pero nunca se ha encontrado ninguna prueba concreta de su ubicación. A pesar de todo lo que sabemos sobre su vida, aún hay un misterio que ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. ¿Dónde está enterrada Cleopatra? Se dice que fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba grandiosa, pero su ubicación sigue siendo desconocida. ¿Es posible que Cleopatra, una de las mujeres más poderosas de la historia, haya desaparecido sin dejar rastro? Algunos creen que su tumba está perdida bajo las aguas de Alejandría, sumergida tras los terremotos que azotaron la ciudad en la antigüedad. Otros piensan que fue enterrada lejos de la ciudad, en un lugar secreto donde podría descansar eternamente. Una de las búsquedas más ambiciosas que se llevan a cabo actualmente en Egipto es la de la tumba perdida de Cleopatra, la última reina de la dinastía ptolemaica. Cleopatra, famosa por su belleza e inteligencia, ha cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Sin embargo, la ubicación exacta de su tumba sigue siendo un misterio. Los arqueólogos se han embarcado en una misión para desvelar este enigma, utilizando los más recientes avances en tecnología arqueológica. Colin y John Darnell, dos egiptólogos de renombre mundial, están entre los expertos que buscan respuestas. Especializados en descifrar jeroglíficos, ambos se encuentran en el Valle de los Reyes, un lugar icónico en la historia del antiguo Egipto. Este valle alberga las sepulturas de muchos faraones del Imperio Nuevo, y es conocido por sus intrincadas tumbas talladas en la roca. El Valle de los Reyes es un laberinto de 65 tumbas ocultas, pero no todas las tumbas fueron completadas. Por ejemplo, la tumba inacabada de Ramsés XI, la última tumba construida en el Valle de los Reyes. Aunque Ramsés gobernó más de 1000 años antes de Cleopatra, su tumba nunca fue utilizada,
y su estado inacabado proporciona una rara visión de las etapas tempranas de la decoración de tumbas reales. Se conoce exactamente a quién pertenece esta tumba por los cartuchos que acompañan las ilustraciones. A pesar de estar incompleta, esta tumba marca el fin de una era, la última sepultura real en el Valle de los Reyes. El fin de las tumbas reales en este valle también marcó el comienzo de una nueva fase en la historia de Egipto. Con el paso del tiempo, Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, se convirtió en el centro del poder egipcio. Esta ciudad, situada en la costa del Mediterráneo, fue la capital de los Ptolomeos, la dinastía griega que gobernó Egipto hasta la llegada de los romanos. Alejandría se destacó por su puerto, palacios, estatuas y, por supuesto, el famoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El arqueólogo Ross Thomas del Museo Británico está actualmente explorando los restos de la antigua ciudad de Alejandría, en busca de pistas sobre Cleopatra. Durante el primer siglo a.C., Alejandría albergaba a más de 500.000 de personas y era la ciudad más importante del Mediterráneo. Hoy en día, muchos de los restos de esta gran ciudad están sumergidos bajo el agua, lo que ha complicado las excavaciones. La ciudad antigua fue destruida en gran parte por una serie de terremotos que hundieron porciones significativas de su estructura bajo el mar. A pesar de estos desafíos, el equipo de arqueólogos ha hecho descubrimientos impresionantes. Han encontrado fragmentos de alfarería, columnas caídas y lo que enormes creen que es una de las entradas al Faro de Alejandría. Sin embargo, hasta ahora no han encontrado señales de la tumba de Cleopatra. Los arqueólogos suponen que Cleopatra querría ser enterrada en su ciudad, pero hasta el momento, no han encontrado pruebas definitivas de su tumba en Alejandría. Algunos arqueólogos, sin embargo, creen que podrían haber estado buscando en el lugar equivocado. Una teoría que ha ganado tracción en los últimos años es que Cleopatra podría estar enterrada en Taposiris Magna, una antigua ciudad ubicada a 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Recientemente, han aparecido sorprendentes pistas, estatuas, monedas y estructuras funerarias que datan de la época de Cleopatra. Todos estos descubrimientos indican que algo grande está a punto de revelarse. ¿Será esta la tumba de la gran faraona? La tensión crece mientras los arqueólogos siguen excavando en busca de la respuesta. En los últimos años, el antiguo templo de Taposiris Magna, ubicado a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría, ha sido el epicentro de una fascinante búsqueda arqueológica. Este templo, dedicado a los dioses egipcios Osiris e Isis, ha captado la atención de los arqueólogos por varias razones. Aquí es donde entra en escena Kathleen Martinez, una abogada convertida en arqueóloga, quien ha dedicado los últimos 13 años de su vida a excavar en este sitio. Kathleen, originaria de la República Dominicana, dejó su carrera como abogada para seguir su pasión por la arqueología y la historia egipcia. Desde su infancia, había soñado con desenterrar los misterios de Cleopatra, y su investigación la llevó a creer que la tumba de la reina podría estar enterrada bajo el templo de Tapos. Taposiris Magna fue un importante centro religioso durante la época de Cleopatra. Este templo fue dedicado a la diosa Isis, y sabemos que Cleopatra se identificaba fuertemente con esta deidad. Es posible que haya elegido este lugar para su sepultura. A lo largo de los años, el equipo de Kathleen ha descubierto muchas estructuras importantes que corroboran la importancia del templo en la época de los Ptolomeos. Uno de los hallazgos más emocionantes de la última temporada es un extraño corte en la roca sólida, que podría ser el comienzo de un pasaje subterráneo. Este corredor podría llevar a la tumba de Cleopatra. Sin embargo, excavar en este sitio no está exento de riesgos. El terreno es inestable y los arqueólogos deben tener mucho cuidado para evitar que las cavidades colapsen. Con extrema precaución, los equipos excavaron el pasaje. Después de varios días de trabajo, descubrieron una entrada que ha estado oculta durante 2000 años. La emoción es palpable entre los arqueólogos, que sienten que están más cerca que nunca de hacer un descubrimiento histórico. Mientras tanto, a más de 800 kilómetros al sur, en la ciudad de Asuán, otro equipo de arqueólogos liderado por el español Alejandro Jiménez Serrano continúa trabajando en una necrópolis antigua llamada Kubet el Jawá. Este cementerio, que alberga tumbas que datan de hace más de 4000 años, es uno de los conjuntos más grandes de tumbas intactas en Egipto.
Alejandro y su equipo han desenterrado varias momias, algunas de las cuales están acompañadas por objetos funerarios como máscaras doradas. En una de las tumbas, Alejandro hizo un descubrimiento extraordinario, una máscara mortuoria dorada, hecha de cartonaje, un material similar al papel maché que se utilizaba para moldear los rostros de los difuntos. Estas máscaras, decoradas con colores vivos e inscripciones jeroglíficas, fueron colocadas sobre las momias para ayudarlas en su viaje al más allá. De vuelta en Taposiris Magna, Kathleen desciende a un pasaje de 2000 años de antigüedad, con la esperanza de que la tumba de Cleopatra se encuentre al final de este túnel. Sin embargo, el túnel estaba inundado de agua, lo que complicó la exploración. Se necesita bombear el agua antes de continuar. A pesar de los contratiempos, la famosa arqueóloga está convencida de que está más cerca de que nunca de encontrar la tumba de Cleopatra. Todo apunta a que Cleopatra podría estar sepultada en este templo, dice Kathleen. Tenemos evidencia arqueológica que sugiere que este fue un importante centro religioso dedicado a Isis, y sabemos que Cleopatra se vio a sí misma como la encarnación de esta diosa. Isis, la diosa de la sanación y la protección, era venerada tanto por los egipcios como por los griegos, y Cleopatra se identificaba con ella como parte de su estrategia para consolidar su poder. En el templo de Dendera, a orillas del Nilo, los arqueólogos han encontrado inscripciones que retratan a Cleopatra como la diosa Isis, lo que refuerza la teoría de que la reina fue enterrada en un templo dedicado a esta deidad. Cleopatra quería que su pueblo la viera como una gobernante divina. El hecho de que se retratara a sí misma como Isis muestra su habilidad para fusionar las creencias religiosas egipcias con su autoridad política. Últimos descubrimientos importantes en Taposiris Magna. 1. Monedas y bustos de Cleopatra. En las excavaciones, el equipo ha encontrado monedas con el rostro de Cleopatra y bustos de la misma época. Estos descubrimientos sugieren que el lugar fue de importancia durante su reinado, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber sido su lugar de entierro. 2. Túneles subterráneos. En los últimos años, los arqueólogos han descubierto varios túneles subterráneos bajo el templo, algunos de los cuales están inundados de agua. Estos túneles podrían conducir a cámaras ocultas aún por explorar. Este hallazgo ha generado gran expectativa, ya que podría contener restos arqueológicos o información clave sobre la tumba de Cleopatra. 3. Restos humanos. En las cercanías del templo, se han encontrado tumbas y restos humanos de la época, lo que sugiere que personas importantes o de la nobleza pudieron haber sido enterradas allí. Aunque no se ha hallado aún la tumba de Cleopatra, estos hallazgos indican que Taposiris Magna fue un lugar de entierro significativo en la antigüedad. 4. Simbología relacionada con Isis y Osiris. Los descubrimientos de estatuas y relieves relacionados con Osiris y Isis dentro del templo apoyan la teoría de que Cleopatra podría haber elegido este lugar debido a sus creencias religiosas y su identificación con Isis, quien representaba el poder femenino y la realeza divina. El futuro de la investigación. A pesar de todos estos indicios prometedores, la tumba de Cleopatra aún no ha sido hallada. Sin embargo, los descubrimientos recientes y las exploraciones que continúan en Taposiris Magna han mantenido vivas las esperanzas de que finalmente se pueda desenterrar uno de los mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos. Con la tecnología avanzada que se está utilizando, como las imágenes de radar que permiten ver a través de la roca y el suelo, los arqueólogos están más cerca que nunca de revelar si este lugar alberga la tumba perdida de Cleopatra. El misterio sigue siendo intrigante, pero cada excavación acerca un poco más a la humanidad a desvelar uno de los mayores enigmas del antiguo Egipto. ¿Estamos a punto de descubrir la tumba de Cleopatra? Las investigaciones continúan, y el mundo espera con ansias una revelación que podría reescribir la historia de la reina más legendaria de Egipto. Imagina lo que podríamos encontrar si se desentierra su tumba. Objetos personales, inscripciones y, quizás, secretos jamás revelados sobre su vida y muerte. Pero, hasta que se confirme su hallazgo, el misterio continúa. El descubrimiento de su tumba podría cambiar nuestra comprensión de una de las figuras más enigmáticas de la historia. ¿Estamos a punto de resolver uno de los mayores misterios del antiguo Egipto? Solo el tiempo lo dirá. Si te apasiona la historia y los misterios del antiguo Egipto, dale like a este video y suscríbete para no perderte los próximos descubrimientos. ¿Tú qué piensas?
¿Crees que estamos cerca de encontrar la tumba de Cleopatra? Déjalo en los comentarios.